La refinería de Moscú ha detenido su funcionamiento. Así lo informa la agencia Reuters. Según la información de los periodistas, como resultado de un ataque con drones en la empresa, que es el mayor proveedor de combustible en la región de Moscú, se desató un gran incendio. Según datos del Servicio de Seguridad de Ucrania y de algunos analistas, durante el ataque a la capital rusa, los drones alcanzaron el nodo principal de la empresa, la instalación de procesamiento primario de petróleo, así como el parque de tanques y la unidad de hidrodesulfuración de diésel. La foto del incendio en la refinería de Kapotnia, con una tapa metálica arrancada por la onda expansiva, se volvió viral en la red. Exteriores de Estonia difundió esta imagen. ¿Qué pasó en la capital rusa y sus efectos? Este golpe preciso afectará el combustible ruso. El reporte de Oleksandr Musishuk. Estas son imágenes del apocalipsis de fuego en Moscú. Las explosiones en la capital rusa se sucedían una tras otra. La defensa antiaérea está llena de agujeros. La defensa del enemigo no pudo repeler el ataque masivo de drones ucranianos que llegaron para atacar las instalaciones de refinación de petróleo en la capital del país agresor. Los medios de comunicación calificaron este ataque masivo contra Moscú y la región de Moscú como uno de los más grandes desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania. De nuevo, la refinería de petróleo en Kapotnia fue atacada. En su territorio se desató un gran incendio. Esta refinería está ubicada a solo 15 kilómetros del Kremlin. Todo está ardiendo, toda Moscú está en llamas. Mira, todas las fábricas están ardiendo. ¿Me he caído al demonio? En numerosas grabaciones, los misiles interceptores rusos persiguen sin éxito a los drones ucranianos. Los UAV impactan uno tras otro en el objetivo. Se han registrado al menos 5 focos de incendio. Esta refinería es de importancia crítica para el suministro de combustible a la capital rusa. La refinería en Kapotnia fue atacada por segunda vez en una semana. Fuentes de Reuters informaron que, tras el incendio del 16 de junio, la planta fue completamente detenida. Se planeaba reanudar el procesamiento de petróleo en los próximos días. Mientras tanto, el alcalde de Moscú, Sobyanin, informó en las redes. Casi todos los objetivos fueron derribados. Según él, se registraron daños menores. Así es como estos daños menores se ven a los ojos de los testigos presenciales. Luego, Sobyanin mintió al decir que derribaron cientos de drones cerca de Moscú que iban a varias regiones. Pero los intentos oficiales por ocultar la destrucción fracasaron por los videos de los moscovitas. La gente se queja de que no hubo ningún mensaje de alerta ni sirenas de alarma aérea, y los habitantes de la región de Moscú mencionan lluvia de petróleo y un fuerte olor a quemado. Sin embargo, en el Ministerio de Monitoreo Económico mienten. Que la concentración de sustancias contaminantes en el aire de Moscú y la región de Moscú no supera los valores máximos permitidos. Tras el mayor ataque de drones contra Moscú, los propagandistas Z empezaron a justificarse diciendo que realmente no hay mucho de qué preocuparse. ¿De qué? Algunos elogiaban la defectuosa defensa antiaérea rusa y mentían diciendo que solo unos pocos drones alcanzaron sus objetivos. Otros pedían no prestar atención a los ataques en absoluto. Solovyov ordenó a los moscovitas que no entraran en pánico. Y que se preparen para tiempos difíciles y para el autosacrificio y buscar en su alma y en la historia de sus familias resistencia. ¿Qué otras opciones tenemos? En su turno, Rosaviatsia cerró todos los aeropuertos de Moscú tras los ataques de drones ucranianos. Más de 500,000 de vuelos fueron retrasados o cancelados. En Sheremetyevo, los pasajeros fueron enviados a refugios, incluso desde los aviones. También fue necesario cerrar tramos de varios kilómetros de la carretera de circunvalación de Moscú, que es la principal arteria de transporte de la capital rusa. Oleksandr Mudichuk, Podrobnosti, canal de televisión Inter. Moscú arderá si arde Ucrania. Así lo comentó el presidente Volodymyr Zelensky sobre los ataques de nuestros drones a objetivos en la capital rusa. El jefe de Estado recordó que recientemente los ocupantes atacaron la labra de Kiev-Pechersk y la respuesta no se hizo esperar. Escuchen directamente mis palabras.
Como pueden ver, todas las guerras, recordando los 3 anillos de defensa antiaérea que hay en Moscú, dijimos que los alcanzaríamos. Si Putin no quiere terminar esta guerra, si quiere continuarla, no nos quedaremos sentados en silencio, vamos a responder. La respuesta debe ser fuerte y justa. Ellos atacaron la Labra. Durante nuestra reunión allí con los periodistas, estábamos en la Labra, lo dije absolutamente. Prepararemos una respuesta y lo verán. Creo que ya lo están viendo. No queremos esta guerra y nunca la hemos querido. Y todos lo saben y los socios también lo saben. Y ciertamente no queremos que Ucrania arda por culpa del enemigo. Pero si Ucrania arde, arderá su Moscú. Por eso, una vez más, subrayamos que es hora de terminar con la agresión. Es hora de acabar con esta guerra. El dictador del Kremlin, Putin, que se encuentra en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Kazán, no mencionó ni una palabra sobre el ataque de drones a Moscú que tuvo lugar durante el último día. Sobre la incursión, las explosiones y los impactos, guarda silencio su portavoz Peskov y otros altos funcionarios. Solo el asistente de Putin, Yuri Ushakov, hizo un breve comentario, afirmando que todo esto no acerca los contactos personales entre Volodymyr Zelensky y Putin. Mientras tanto, en Rusia, la popularidad de Putin está cayendo rápidamente. En las redes cada vez aparecen más videos en los que los rusos critican abiertamente la situación en Ucrania. En la Duma estatal incluso ya se habla de la amenaza de una explosión social. Y en la prensa extranjera se publican materiales sobre el descontento de las élites rusas. ¿Son capaces las masas populares o la élite del Kremlin de provocar cambios reales en el país? Sobre esto, en el reportaje de mi colega Nina Kolomietz. 1.000 rublos. Eso es lo que cuesta ahora este SP. Bajamos al sótano, pero hasta ahora no tenemos sirenas, nada. Kolia llamó al 112, le dijeron que aquí no tenemos ninguna acción, por eso no hay sirenas. Pensé que esta desgracia no nos alcanzaría. Los rusos ya no temen subir videos de indignación a Internet. Aquellos que antes apoyaban la llamada Operación Militar Especial y estaban seguros de que la guerra no los afectaría, ahora están sinceramente sorprendidos por lo que está ocurriendo en Rusia. El 60% de los ciudadanos de la Federación Rusa desean el fin de la guerra en Ucrania. El presidente Zelensky citó recientemente esta estadística. Además, hizo públicos los informes sobre los índices de popularidad de Putin proporcionados por nuestra inteligencia. Los documentos que se ponen sobre la mesa del liderazgo ruso son informes desagradables para ellos. Y eso ni siquiera es todo. Las verdaderas cifras de popularidad de Putin. La tendencia de la caída de la popularidad del partido gobernante es muy notable y no se puede cambiar. Él debe saberlo. Debe sentirlo, especialmente cuando responde negativamente a nuestras propuestas de reunión, negociaciones y un verdadero fin de la guerra. Ahora, sin duda, es una tendencia sin precedentes. El número de descontentos, por decirlo suavemente, incluso en el campo de aquellos que apoyaron el asesinato masivo de ucranianos al comienzo de la guerra. Los llamados ultrapatriotas, también entre ellos hay muchos descontentos. Ellos entienden que todos esos escenarios con los que soñaban, es decir, el dominio total en Europa del Este, la destrucción completa de Ucrania, la reanimación del proyecto llamado Unión Soviética 2.0, todo eso es imposible. Esto, a pesar de que Rusia ya ha gastado más de 746 mil millones de dólares en la guerra contra Ucrania desde el inicio de la invasión. Este es dinero de los contribuyentes que habría sido suficiente para financiar el sector de la salud durante 30 años, o en educación, o para cubrir las necesidades presupuestarias de una de las grandes regiones de la Federación Rusa durante 100 años, según calcularon los analistas de la publicación The Moscow Times. En cambio, Putin sigue aumentando el agujero en el presupuesto de Rusia, obligando a los rusos a apretarse el cinturón. Y todo esto antes de las elecciones a la Duma estatal que deben celebrarse ya en septiembre. ¿Pero realmente los rusos tendrán una opción en estas elecciones? La pregunta es casi retórica, considera Olga Kurnosova, secretaria del Foro de la Oposición Rusa en apoyo a Ucrania. ¿Quién tiene la culpa? Está claro. ¿Y qué hacer? La respuesta a esta compleja pregunta es bastante más complicada de lo que parece.
porque los ciudadanos rusos no terminan de entender con claridad quién puede llegar a ser hoy en día una oposición política real y efectiva, tanto a Rusia unida como a Putin personalmente. En la Duma estatal hay elecciones este septiembre y todos los partidos que están en la Duma estatal no son oposición. No hay ningún partido que esté en contra de la guerra. La política del dictador satisface cada vez menos incluso a los representantes de las élites. El medio Telegraph afirma que la cúpula rusa exige el fin de la guerra. Algunos ya hablan de esto abiertamente. El diputado de la Duma estatal del país agresor, Vyacheslav Markayev, se quejó en sus redes sociales sobre el país. La guerra está al borde de una explosión social. El objetivo es que el gobierno presente un plan para terminar la llamada Operación Militar Especial, pero teniendo en cuenta los intereses rusos. ¿Cómo podría ser la explosión social sobre la que ya advierten incluso en los círculos de poder de la Federación Rusa? Esto ocurrirá primero a nivel local. En 1, 2, 3 regiones habrá disturbios bastante contundentes, como vimos al inicio de la guerra en Daguestán, cuando aún no se había lanzado el programa federal. Durante la contratación, cuando daban inmediatamente 10 a 15 mil dólares, simplemente movilizaban. Y entonces en Daguestán hubo protestas a gran escala. Así serán esas protestas, y además serán extremadamente violentas y las impulsarán las autoridades locales. 1, 2, 3 motines a nivel local llevarán a un motín generalizado y total en la Federación Rusa. El principal freno contra la protesta abierta para Putin sigue siendo el bloque de seguridad y el aparato represivo. Sin embargo, allí también hay dos alas entre las que ahora se está produciendo un enfrentamiento, cuenta el investigador. Hristo Grozev. Él está bajo presión tanto de la izquierda como de la derecha, es decir, tanto del grupo proguerra como del lobby antiguerra. Y ambas fuerzas representan un peligro para él. El grupo que cuenta con la confianza de los militares y soldados podría haber sido y seguirá siendo peligroso para Putin, ya que allí consideran que él perdió la guerra. Dicen que si les hubieran dado libertad de acción, no habría pasado lo mismo. Shoigu, quien, según ellos, lo arruinó todo. Si no fuera por él, la guerra habría terminado con la ocupación de toda Ucrania. La protesta masiva y organizada en Rusia es posible. Esto se hizo evidente después de la marcha de Prigozhin, que hace 3 años atravesó sin obstáculos 3 regiones de Rusia y prácticamente llegó hasta Moscú sin encontrar una resistencia seria. Después de que tuvo lugar la famosa marcha de Prigozhin, todos sabemos bien que hubo una purga bastante seria entre las fuerzas de seguridad. A algunos los despidieron, a otros los enviaron al frente. En resumen, este entorno simplemente se está diluyendo, y este proceso continúa hasta hoy. Es decir, actualmente entre los agentes de seguridad rusos no existe tal persona, o bien no la conocemos. Desde la perspectiva de una influencia externa, podría aparecer una persona así. Por ejemplo, podría ser un representante del RDC. Y estoy más que seguro de que, precisamente por parte de la población de la Federación Rusa, no habrá ninguna resistencia a esto en absoluto. ¿Entiende Putin la situación real dentro de Rusia, incluso cuando se la ponen sobre la mesa? ¿Un informe con los índices de popularidad? Nuestros interlocutores coinciden en su opinión. Difícilmente incluso las cifras más o menos verídicas de la sociología harán que el dictador acepte esa realidad. La gente no entiende que es un fenómeno como Putin. Él ha perdido completamente el contacto con la realidad. Necesita que alguien se lo explique. En segundo lugar, él no entiende en absoluto cuál es la etapa actual de la guerra, cuáles son las realidades de hoy en el terreno, como dicen. En principio, él no lo entiende. Y en tercer lugar, en general, tiene una mente bastante débil como para analizar algo. Él espera un milagro. Él espera que allí la vieja Europa vendrá a Europa Central y del Este. Sí, bueno, otra vez, como ya ha pasado antes. Él espera que el próximo año lleguen al poder la extrema derecha en Europa y se detenga la ayuda. Eso ya es pensamiento mágico, por si acaso sucede. Y Por eso Ucrania y sus socios deben actuar con mayor determinación, reforzar tanto las sanciones de largo alcance como las económicas contra la Federación Rusa, fortalecer las Fuerzas Armadas y la defensa antiaérea de Ucrania para trasladar cada vez más la guerra al territorio de la agresora y privarla de ilusiones, propaganda y declaraciones falsas, tanto a los rusos comunes como al círculo cercano del dictador. Nina Kolomiyets, Podrobnosti, Canal de Televisión Intermaratón, Noticias Unidas.
Y un poco más sobre las declaraciones falsas. Rusia misma atacó los autobuses con niños bielorrusos y los ocupantes intentaron culpar a Kiev por este crimen. Así lo declaró el Servicio de Seguridad de Ucrania, que también adjuntó un documento secreto interceptado por nuestra contrainteligencia. Los militares rusos reconocen la verdad en sus propios informes. Durante la explosión en la región de Briansk no había drones ucranianos en el aire. Esto fue claramente registrado por los radares rusos y las divisiones de guardia. Les recuerdo que el día anterior allí fueron atacados autobuses con deportistas bielorrusos. Los jóvenes atletas iban de vacaciones. Las autoridades rusas anunciaron de inmediato un supuesto atentado ucraniano. No son menos falsas las declaraciones de los rusos sobre éxitos en la zona de Kostiantynivka. El Kremlin fabrica la toma de la ciudad, según afirman expertos del prestigioso Instituto para el Estudio de la Guerra. Analizaron el video que difunden los recursos rusos y descubrieron que lo más probable fue generado con inteligencia artificial. Más detalles a continuación. Música inquietante y un montaje de escenas de varias ubicaciones donde los militares rusos muestran sus banderas. Desde principios de la semana, este video ha sido difundido masivamente por los recursos propagandísticos del Estado agresor. Los autores afirman que las imágenes fueron grabadas en el pueblo de Dofa-Valka y en las afueras de la ciudad de Kostiantynivka, que supuestamente los rusos están a punto de capturar. Esto no es la realidad, sino una operación especial de información, refutan los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra. La situación real es la siguiente. Las tropas rusas realmente están logrando éxitos tácticos en la zona de la ciudad, principalmente gracias a la infiltración de pequeños grupos. Sin embargo, están llevando a cabo una campaña informativa, exagerando la magnitud de sus éxitos para crear la impresión de que Kostiantynivka está al borde de la caída o que las tropas rusas están a punto de lograr una gran ruptura operativa. La forma más precisa de describir la situación es la siguiente. La situación está empeorando, las fuerzas rusas avanzan, pero no es tan crítico como intentan presentarlo. Los colegas del señor Varus, expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra, analizaron cuidadosamente el video difundido en los recursos rusos y pusieron en duda su autenticidad. Lo más probable es que sea una falsificación generada por inteligencia artificial. Revisamos el video y nos pareció extraño. Si se ralentiza la reproducción, se pueden notar saltos microscópicos de edición. Al principio vemos una imagen muy ampliada de soldados rusos con banderas, y luego el dron aleja la cámara para mostrar el terreno y crear la impresión de una geolocalización. El problema es que entre el primer plano y la toma general hay microcortes de edición. Por eso este material no pasó nuestra verificación de autenticidad. Sabemos que los rusos ya han utilizado videos generados por inteligencia artificial. No es un fenómeno nuevo, sino una práctica recurrente. ¿Para qué? Para crear la ilusión de avances en el Donbass. Esto, según el Kremlin, animará a los rusos y hará que los ucranianos y los aliados del gobierno oficial de Kiev consideren hacer concesiones políticas. Los rusos entienden que el centro de gravedad de esta guerra es el continuo apoyo internacional a Ucrania. Por eso el Kremlin, Putin y sus intermediarios, que mantienen negociaciones con representantes estadounidenses y europeos, promueven constantemente esta idea. El ejército ruso avanza a lo largo de todo el frente. La ocupación de grandes territorios de Ucrania es inevitable. Ucrania está al borde de una catástrofe militar. Así que pasemos de inmediato al final de este drama, donde Ucrania pierde. Rusia gana y simplemente acordamos concesiones territoriales de Ucrania. Pero esta es una suposición errónea. Los rusos la respaldan con mapas falsos, informes engañosos del campo de batalla y mensajes exagerados sobre éxitos tácticos. ¿Por qué se hace esto? Porque solo los vencedores, solo las victorias pueden justificar esta guerra absolutamente absurda y sin futuro para la Federación Rusa. Por eso, por supuesto, los rusos no tienen otra salida que simplemente tomar cualquier aldea, gallinero, establo o algún bosquecillo extra y exagerarlo como si ya hubieran conquistado, digamos, 1 kilómetro más con un bosquecillo realmente arrasado o literalmente una calle destruida del pueblo como si ya hubieran conquistado todo Kiev. Eso es normal, esa es su estrategia comprensible.
Actualmente la situación en la zona de Kostiantynivka es complicada, pero no crítica. Alrededor de un centenar de saboteadores rusos se han infiltrado en la ciudad. Sin embargo, no la controlan. La situación en este sector del frente yo diría que es la más difícil, ya que allí se ha concentrado una gran cantidad de recursos. Recursos humanos y materiales técnicos del ejército ruso, y la situación es complicada, aunque no es la más difícil. Por ejemplo, no es más difícil que lo que fue en la zona de Pokrovsk, antes en la zona de Kupiansk o previamente en la zona de Julia y Pole. Es decir, yo diría que es una dificultad estable como la que ya hemos visto en los años anteriores. Por Según las previsiones de los expertos, en verano los rusos podrían lograr ciertos avances tácticos en la zona de Kostiantynivka. Sin embargo, no se habla de una ruptura rápida de la defensa ucraniana ni de la captura de todo el cinturón fortificado de Donetsk. Tanto los expertos ucranianos como los internacionales consideran poco probable este escenario. Tetiana Lujanova, Podrovitsy, Canal de Televisión Intermaratón, Noticias Únicas.